Muy buenas a todos, mi nombre es Leandro y como siempre es una alegría inmensa saludarlos. En el día de hoy y accediendo a gentiles sugerencias vamos a analizar a First Solar, empresa dedicada a la producción de módulos fotovoltaicos con sede principal en los Estados Unidos y plantas de producción en Alemania, Malasia y Estados Unidos. Así que ya saben, no se pueden perder el análisis de hoy. Pero antes de comenzar, quiero darle la bienvenida a todos los nuevos suscriptores que se sumaron al canal en estos últimos días e invitar a suscribirse a los que aún no lo han hecho. Por supuesto, pueden darle clic a la campanita para enterarse cada vez que subo un nuevo video y compartirlos para poder llegar a más gente como nosotros interesada en estos temas y agrandar esta comunidad de inversores que no para de crecer. Y como siempre les digo, no olviden dejar azul ese botón de like. Sin más preámbulos, pasemos ahora sí al análisis fundamental de First Solar y lo primero con lo que nos vamos a encontrar es que el precio actual de sus acciones ronda los 94,50, entre 94 y 95 dólares. La vamos a encontrar contra un valor intrínseco actual de más de 195 dólares. Es decir, se encuentra más del 50% infravalorada. Está muy fuertemente infravalorada desde este punto de vista. Tengan en cuenta que el último año hubo un gran crecimiento en todo lo que es el desarrollo de infraestructura y facturación, earnings por parte de este tipo de empresas, lo cual nos puede llevar a pensar que sus precios aún no se han actualizado correctamente. Habrá que estar atentos con esto porque tal vez estemos ante una muy buena oportunidad. Antes de pasar a los indicadores, déjenme recordarles que si quieren apoyar al canal en su crecimiento, en la descripción del video van a encontrar los links para poder hacerlo. Pasemos ahora sí al PER, que es la medida que nos permite calcular si el precio de las acciones de una empresa son elevados respecto del resto de las empresas que componen al sector, y nos vamos a encontrar con un PER muy interesante. Se encuentra por debajo de 20, que es un valor que nosotros buscamos dentro de cualquier compañía, básicamente para considerarla que tiene un PER bajo o saludable, digamos, y que este nos aseguraría aproximadamente por lo menos un 5% de retorno anual. Bueno, eso lo cumple perfectamente. Lo que es muy interesante es que con respecto a la industria a la que pertenece, tiene prácticamente un PER que es la mitad, porque el PER de la industria de First Solar es de 30 veces ganancias. Dato muy interesante, no tenía esta información de que comparativamente con respecto al sector al que pertenece estaba tan barata. Con respecto al PEG, que es donde analicemos el crecimiento de ganancias futuras, nos encontramos con que es de 5,4. Esto es un poco elevado. Recuerden que nosotros en este punto en particular buscamos que este valor se encuentre entre 0 y 1 para poder considerarlo como infravalorado. Pero supongo que se está descontando ya bastante en el precio el crecimiento a futuro. Tengan en cuenta algo muy interesante que sucedió con esta empresa en particular, este sector, y sectores similares que están relacionados a la construcción, y es que cuando asume Biden venía con un proyecto de infraestructura el cual promovía todo este tipo de empresas, no solo con respecto a la infraestructura, sino a energías renovables. ¿Qué pasó? No terminó siendo tan grande como se esperaba que iba a ser este plan, ni tampoco que la inyección sea tan directa. Mucha gente pensó que todos los miles de millones de dólares que se iban a inyectar a estas empresas se lo iba a realizar instantáneamente. Y no, la idea de este plan de infraestructura tiene un alcance de 10 años, es decir, que durante 10 años ese dinero se va a ir inyectando dentro de estas empresas en busca de un crecimiento de estas tendencias. Con respecto a las tendencias, hay algo que también me parece sumamente valioso para tener en cuenta, y es lo siguiente. Ustedes piensen que, sobre todo entre los jóvenes, la ecología, las energías renovables, son todos temas que están muy presentes. No son los gobiernos simplemente bondadosos y creen que el mundo tiene que transformarse en un lugar mejor. No, pasan distintas cosas. Los efectos del cambio climático están afectando cuestiones más bien económicas. Se está volviendo caro
los cambios climáticos y todos los efectos que produce. Por otra parte, saben que es más interesante ganarse el voto de los jóvenes que de los adultos. Ustedes dirán, ¿por qué? Porque a alguien de más de 50 años tal vez le queden algunas elecciones por delante, pero ya no tantas. Si ellos captan el voto de los jóvenes, no solo se aseguran el voto a corto plazo, sino que a largo plazo. Entender esto nos facilita entender las tendencias en las cuales se pueden apoyar los gobiernos y que las empresas van a hacer esta lectura y van a seguirla porque entienden que la inversión va a venir por ese lado, muy posiblemente. Pasemos al siguiente punto. Veamos cómo lo hizo First Solar en estos últimos tiempos. Y lo primero que vamos a ver es el ROE, o la rentabilidad financiera, siendo esta la medida que nos muestra cuán eficientemente el equipo administrativo de la empresa ha utilizado el dinero de sus accionistas para generar ganancias. Nos encontramos con un ROE relativamente bajo de solamente el 9.7% contra un ROE de la industria del 15.4%. Tengan en cuenta que esta empresa todavía está en una etapa de crecimiento, es decir, no se busca tanto retorno, sino más reinversión. Esto puede llevar a hacernos entender por qué puntos como el ROE o el ROA que ahora vamos a analizar tal vez no son tan elevados. Con respecto al ROA o retorno sobre los activos, nos encontramos que de por sí es saludable, está por arriba del 6%, que es la medida básica que nosotros solemos buscar. Este es del 8%, pero contra un valor promedio de la industria de un 10%, es decir que contra la industria aún está un poco por debajo. Esto puede ser, ya les digo, porque la compañía se encuentra aún en una etapa de crecimiento. Y esto lo vamos a ver reflejado también más adelante cuando lleguemos a la parte de los dividendos, que ya se los spoileo. Es una empresa que no paga dividendos, todavía no está en esta instancia de devolverle al inversor, sino más bien de seguir creciendo y seguir en esta etapa de expansión, digamos. Cuando venimos a la salud financiera, y esto es algo que me llamó bastante la atención, nos encontramos con una empresa sumamente saludable. Yo me imaginé que siendo una empresa que se encuentra en un periodo de expansión, tal vez tendría fuertes niveles de deuda. Y esto es interesante porque se estima que de acá a fin de año o ya principios del año que viene empiecen a cambiar las tasas de los bancos y esto podría afectar bastante a las empresas que toman mucha deuda. Claramente esta es una empresa que no toma tanta deuda, lo cual la favorecería en estos términos. Tal vez estemos ante la posibilidad de encontrar una empresa que termine siendo un buen refugio ante estas situaciones que se vienen, que todavía no tenemos del todo claro cuándo van a suceder. Lo primero que nos vamos a encontrar dentro de lo que es la salud financiera de First Solar es que sus activos de corto plazo superan claramente a sus pasivos de corto plazo. Y sus activos de largo plazo superan también muy ampliamente a sus pasivos de largo plazo. De hecho, hay una medida muy sana y es que sus activos de corto plazo superan a sus pasivos de largo plazo y vemos una tendencia creciente dentro de lo que son los activos. Es decir, que la proyección con respecto a lo que es el crecimiento es muy interesante. Esto nos arroja un ratio de deuda contra capital de solo el 4.8%. Es decir, toman deuda para lo mínimo e indispensable. Como les comentaba antes, vamos a omitir la parte de los dividendos porque no es una empresa que pague dividendos, pero sí nos vamos a venir a la parte del ownership y nos vamos a encontrar que en los últimos 12 meses hubo algo de movimiento por parte de los insiders, lo cual nunca deja de llamar la atención y nos arroja información muy valiosa porque esto es lo que están haciendo las personas que están dentro de la empresa. Y vamos a encontrarnos con que en los últimos 9 a 12 meses hubo bastante venta de acciones por parte de individuos y en los últimos 9 a 6 meses hubo venta de acciones también bastantes por parte de individuos y compañías. Con respecto a lo que es la dilution of shares o si como accionistas nos vimos diluidos debido al hecho de que se generaron más acciones circulantes, lo cual es bastante malo porque si aumenta el número de acciones circulantes somos propietarios de una porción más pequeña de la empresa que la que teníamos antes.
Bueno, en ese sentido nos podemos quedar más que tranquilos porque no se generaron o el número de acciones circulantes se mantuvo muy estable en estos últimos tiempos. Desde el punto de vista del análisis técnico, nos vamos a encontrar con que First Solar, después de lo que fue el Corona Crash, tuvo una tendencia alcista muy marcada, la cual recién para finales del 2020, principios del 2021, aflojó un poquito, tuvo una breve corrección que la hizo bajar inclusive por debajo de sus medias de 200 y desde entonces se ha querido recuperar, pero todavía la encontramos, digamos que lateralizando, no termina de tomar una tendencia clara. En este momento la encontramos apoyándose en su media de 21 del lado de arriba, es decir que de corto plazo se puede considerar alcista, pero ya les digo, está apoyándose. Puede pasar cualquier cosa, se puede mantener ahí arriba muchísimo tiempo o en cualquier momento puede quebrar a la baja. Los indicadores seguramente nos van a dar un poco más de información con respecto a esto, pero hay un dato que es interesante y es que si se fijan, cada tanto va y testea su media de 200. Tal vez en una empresa que tiene una tendencia de largo plazo alcista, cada momento en el cual se apoye sobre su media de 200 sea un buen momento para tenerla en cuenta y tal vez ir incrementando posiciones. Veamos qué es lo que nos dicen los indicadores y lo primero con lo que nos vamos a encontrar es que en el MACD también tenemos un histograma creciente, otro decreciente, no termina de definir del todo su tendencia y las medias, como verán, están bastante altas. Si bien están mirando hacia abajo y hace unos días se cruzaron a la baja, todavía están bastante arriba. Algo parecido pasa con el RSI, que está por arriba de la línea de los 50 puntos, pero si se fijan los picos que viene generando son cada vez más bajos, es decir que viene marcando una pequeña tendencia bajista el RSI. Veremos qué sucede. Puede llegar a los 50 puntos y rebotar, o puede quebrar la línea de 50 a la baja e ir a buscar niveles de sobreventa, en cuyo caso sería un momento muy interesante para aumentar posiciones. Seguramente si llega a niveles de sobreventa nos estaríamos acercando a la media de 200. Ese es el momento en el cual a mí personalmente me interesaría empezar a comprar First Solar. Con respecto a lo que es el Concord, vemos también que la media está mirando levemente hacia abajo, aunque en cualquier momento nos podría estar dando compra. Es un poco confuso lo que estamos viendo, no es una señal clara ni de compra ni de venta, sino más bien de hacer un parate, observar con claridad, ver cómo resuelve y en base a eso tomar nuestra decisión. En el Concord vemos que venían llevando bastante las manos grandes, cada vez están llevando menos, tal vez consideren que en estos precios ya no es un buen momento de compra y esto siempre suele ser un dato bastante revelador, tal vez estén esperando un momento más interesante, alguna baja o que se acerque, como les decía antes, a la media de 200. Muy bien, espero que este análisis les haya resultado realmente útil. Si llegaron hasta acá, les agradezco por el tiempo que me han dedicado y los vuelvo a invitar a suscribirse al canal y a dejar azul ese botón de like. Recuerden como siempre que todo el contenido de este video es realizado con fines educativos y en ningún momento puede ser considerado una recomendación de compra. Mi objetivo es solo compartir mis análisis personales para darles un poco más de información para que tomen sus propias decisiones. Así que habiendo llegado hasta acá y desde la República Separatista de La Calera, provincia de Córdoba, me despido y nos vemos en el próximo video.